Entonces comenzamos. Atención, vamos a recordar la clase anterior. De las personas que están conectadas y levantando la manito, ¿quién me podría decir qué recuerdan de la clase anterior? ¿Recuerdan un poquito de las clases anteriores? Ahí pueden activar su micrófono para poder... Yo nada. ¿Nada? Vimos ¿Ya? narradores. Muy bien. Vimos narradores. ¿Qué otras cosas más vimos, chiquillos y chiquillas? ¿Quién lo recuerda? Vamos, recordando ahí con la cara. ¿Ah? Alguien está escribiendo ahí en chat. Dice, protagonistas, personajes, antagonistas. Bien, Lucas, Santiago, excelente. ¿Cierto? Rafael López dice tipos de narradores. Recuerden que pueden escribir en el chat o también pueden mencionarlo oralmente, ¿ya? A través de voz. ¿Cierto? Saludos, Tomás, ahí que veo tu carita. ¿Cierto? Entonces tenemos, sí, pues efectivamente hemos visto todo eso, los protagonistas, personajes, los antagonistas, los tipos de narradores, ¿cierto? Todo eso lo hemos visto, ¿cierto? Y vamos a hacer un pequeño resumen de las cosas que hemos ido viendo, ¿ya? Porque es importante que lo podamos recordar algunas cositas, ¿cierto? Escala de Aguilera dice, cero, interna y externa. Muy bien, Scarlett, buena apreciación. ¿Ya? Saludos a él, Nicolás y Vicente, que están ahí conectándose. Atención, recuerden que cuando nosotros hablamos de narradores, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de narradores, el narrador es una voz, ¿ya? Es una voz creada por el autor, ¿ya? Que tiene la misión de contar una historia, ¿cierto? Y todo esto nosotros lo hacemos, como dice el Daniel Sumario ahí en el chat, lo hacemos porque dentro de toda obra narrativa hay un conflicto, hay personajes principales, hay personajes secundarios, ¿cierto? Y para que nosotros podamos entender el conflicto, ¿ya? Es que se usan dos elementos. Los autores, los que escriben textos narrativos o textos literarios, utilizan específicamente los textos narrativos, como bien dice su nombre, dos elementos. El narrador, que es el principal, por algo se llaman textos narrativos. El narrador, entonces, es esa voz que es ficticia, una voz creada, ¿cierto? Que nos cuenta la historia. Y la historia es contada por el narrador, pero también por, como dicen ustedes ahí en el chat, por los personajes, que son los que van desarrollando el conflicto dentro de la historia, ¿cierto? Y de esto nosotros empezamos a ver distintos tipos de narrador, ¿cierto? Vimos, por ejemplo, los narradores que están dentro del relato, los narradores que están fuera del relato, y cuando el narrador también se focaliza, es decir, que él utiliza una focalización. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? ¿Alguien recuerda, como dijo la escala de ahí, la focalización hay tres tipos, la cero, la intermedia, ¿cierto? Y la externa. Y en los tipos de narrador hemos visto nosotros que los narradores están el narrador protagonista, el narrador testigo, el de conocimiento relativo, el omnisciente. También vimos que la focalización era cero, ¿cierto? Focalización interna y focalización externa. Le doy la palabra a alguno de ustedes, ¿ya? Ahí pueden activar su micrófono. ¿Qué recuerdan? Vamos a ver sobre los tipos de narrador, protagonista y testigo. ¿Quién recuerda cuál es? ¿Cómo podemos reconocerlo o cuáles son sus características? Pueden escribir en el chat o me pueden comentar a través de la voz. Si alguien recuerda, tienen que activar su micrófono para hablar también. El narrador testigo narra según lo que él ve. Exacto, muy bien. Y ese es un narrador dentro del relato. Muy bien, Rafael. ¿Cierto? Excelente. Seguimos. Ahí ya tenemos el narrador testigo. Narra de acuerdo a lo que ve. Muy bien. Después, y del narrador protagonista, ¿qué podemos decir? Hay una palabra bien especial del narrador protagonista. ¿Cómo es este tipo de narrador?
Su propia historia, profe, su propia historia. Su propia historia. ¿Ya? El narrador habla desde su propia historia, el protagonista sí, bien. Y hay otra característica más. Cuando yo leo y me doy cuenta que hay un narrador protagonista, ¿qué características me indican que él es protagonista de la historia? ¿Se acuerdan? Había una característica en particular. Porque habla de sí mismo. Que habla de sí mismo, ¿cierto? Como decía Madrio también, que cuenta su propia historia, que habla de sí mismo. Bien, ahí ya tenemos listo las dos características del narrador dentro del relato, ¿cierto? Ahora, si tenemos un narrador que está fuera del relato, tenemos el narrador de conocimiento relativo y el narrador omnisciente. Entonces, ¿qué características tienen estos dos narradores? El de conocimiento El relativo y el narrador de omnisciente. conocimiento relativo ya conoce la historia. No es ¿Ya? como el testigo que va contando lo que él ve. ¿Ya? ¿Y el de conocimiento relativo, Rafael, cómo fue que dijiste? Que él ya conoce la historia. ¿Ya? Pero ojo, te falta una parte, porque conocimiento relativo es que él conoce parte de la historia, no toda, ¿ya? Atención ahí con eso. Veamos, ¿qué más? ¿Qué pasará con el narrador omnisciente? ¿Qué característica tiene ese narrador que está fuera del relato? Que a veces se confunde con el narrador protagonista, pero en el narrador omnisciente, ¿cuál es su característica principal que yo me doy cuenta a través de la lectura? Él está, pero no hace nada. Ya, sí va por ahí la idea. Él está, pero no hace nada porque está fuera del relato, ¿cierto? Antonia El Jara dice... antagonista, profe. No, antagonista... antagonista y protagonista son tipos de personajes. En este caso estamos preguntando por el narrador. La pregunta es, acá Antonia Jara dice, se narra desde su único punto de vista. Recuerden que el narrador sí tiene que ver con eso, pero vamos un poquito más profundo. Rafael López dice que narra en tercera persona. Correcto. Vamos más profundo todavía. El narrador omnisciente, ¿cuál es su característica principal? De los 4 tipos de narradores, este es uno de los más fáciles de reconocer. Estoy buscando, mami. ¿Por qué cosa será? Tío, podría ser que él tiene un conocimiento así como moderado de la historia. Ese es el de conocimiento relativo. Bien, Kiara, pero ese es el narrador de conocimiento relativo, porque tú dijiste la palabra moderado. Moderado quiere decir que no conoce todo. Sin embargo, el omnisciente, ¿cuál será su característica? Marco Rodríguez dice, es el ayudante del narrador principal. Buena la idea, pero... Profe, cuenta solo lo que ve. Cuenta solo lo que ve. El que cuenta solo lo que ve está dentro del relato y es el narrador testigo. Estamos preguntando por el omnisciente. Vamos, chiquillos. Xiomara Magua dice, este narrador expone y comenta las actuaciones de los personajes. Correcto, muy bien, pero hay algo más. No solamente de los personajes. Lo cuentan los detalles. Alguien dijo ahí una palabra clave, los detalles. Los detalles. Yo, la Catalina. Bien, Catalina, excelente. El narrador omnisciente conoce todos los detalles de la obra o del texto. Es decir, conoce... Del personaje. Exacto, conoce el antes, el durante y el después del relato. Después. Conoce todas las acciones que van a hacer los personajes. También conocen cómo piensan los personajes. ¿Se fija? Entonces, cuando nosotros hablamos de narrador omnisciente, hablamos de un narrador que lo conoce todo. Conoce lo de afuera del relato, pero también conoce lo que piensan los personajes. El omnisciente, dice Gisela Montesinos, tiene un control sobre lo que sucede porque conoce cada detalle. Excelente redacción, Gisela, me gustó mucho. Catalina. Catalina, sí, Cata, pero yo estoy leyendo acá el chat de la Gisela Montesinos. Pero bien, oye, tú diste en el clavo, Catalina, yo te felicito porque dijiste el detalle. Y con eso podemos entender que el narrador omnisciente da el detalle completo
de la obra, a pesar de que él está desde afuera, pero conoce todos los detalles de la obra. Por eso se llama narrador omnisciente. Y después hablamos de que el narrador se focaliza. ¿Alguien recuerda por qué hablamos de focalización? ¿Por qué hablamos de eso? ¿Qué significaba focalizar? ¿Por qué él se focalizaba? 3, 2, 1, ¿se acuerdan? ¿O les ayudo? Háganme un like ahí si quieren que les ayude. Atención. Porque se centra en la historia. Bien, en la historia. Muy bien, Nicolás Rojas, se centra en la historia. Bien. Cuando nosotros hablamos de que el narrador se va focalizando, como dice el Nicolás por el chat, efectivamente el narrador va tomando lugar. Y ese lugar que él va tomando puede ser cero, interno o externo, ¿ya? Y eso tiene que ver con el conflicto, ¿ya? Claudio dice, el tío quiere puros likes. Entonces, cuando nosotros hablamos, chiquillos, de focalización, nos hablamos de que es cuando el narrador empieza a tomar cierto protagonismo en la historia, ¿ya? Tenemos cuando es cero, cuando nos da uno que otro detalle, cuando es interno, cuando nos va dando lo que los personajes van diciendo, y externo cuando nos va enfocado a los detalles del ambiente. Entonces, es cero cuando no hay mayores detalles de focalización, es interna cuando nos habla de lo que van sintiendo los personajes, y es externa cuando nos da los detalles del ambiente. Así de simple, ¿ok? Avanzamos. También nosotros hablamos de, ya vimos una parte que era importante, que era el narrador, y estamos viendo también los personajes, ¿cierto? Hemos dicho que los personajes, hay 3 características principales de los personajes, ¿cierto? Y esas características tienen que ver con el conflicto, con los tipos y con la voz. ¿Qué características recuerdan ustedes de esto? Pueden escribirme en el chat o pueden hablar. Sobre los... Sí, Robernal, te escuchamos. El conflicto, ¿cuál será? ¿Cómo es? El conflicto narrativo, tiene que ver con el conflicto narrativo. Rafael López contesta y dice que los tipos de personajes son principales y secundarios. Muy bien, Rafael. Nicolás Rojas dice que la voz, hay una voz primaria. Muy bien, tenemos eso. Excelente, Nicolás. Pueden activar sus micrófonos para hablar, chiquillos. Y recuerden que si hay un compañero hablando, espera que termine para usted hablar. Entonces, bien, avanzamos. Muy bien los detalles. La voz directa o indirecta, dice la Francisca Lillo. Excelente. Vamos a ver la primera característica, el conflicto. El conflicto es el problema que aparece en toda la historia, ¿cierto? Y que son los personajes, no personajes, los personajes los que dan a decir, los que nos dicen cuál es el conflicto, los que participan en la obra y nos dicen el conflicto. Ellos desarrollan. Tomás Carillanca dice, el conflicto es la razón de la pelea, de la investigación, etc. Rafael López dice, el conflicto es provocado por el protagonista o el antagonista. Correcto, ¿cierto? Ellos van desarrollando el conflicto narrativo. Como bien dijo por ahí Rafael López, los tipos de personajes, hay personajes principales, donde allí puede estar el protagonista o el antagonista, ¿cierto? Y ellos son los que más aparecen en el relato de la obra. Y por otra parte están los personajes secundarios, ¿cierto? Que participan en menos acontecimientos de la obra y apoyan a los personajes principales. Por otra parte tengo la voz directa, ¿cierto? Y la voz donde el narrador cede su voz a los personajes y se los reconoce por una raya, por unas comillas, por 2 puntos en el texto, y la voz indirecta, ¿cierto? Que el narrador tiene que ver con verbos introductorios y utiliza las palabras preguntó, exclamó, gritó, dijo, etc. Bien, eso es todo. Habla en tercera persona. Y habla en tercera persona. Muy bien. Todo eso que nosotros acabamos de ver es lo que hemos visto. Atención, ahora les voy a dar una pequeña actividad, ¿ya?
Y para esto les voy a dar, van a tener 2 minutos. Ahí está. Atención. Para completar esas oraciones, y ustedes los pueden anotar en un papelito al lado, yo les voy a invitar a que puedan ustedes, a partir de este momento, anotar 4 palabras que puedan completar esas oraciones. Para eso les voy a dar exactamente 2 minutos a partir de ahora, ya. Comenzó el tiempo, me pueden escribir por el chat también. Tarán, tarán, tarán. Termina, profe. Ya. A ver, vamos a ver allí. Hay unas guaguitas ahí, por allí. Bien, vamos, voy a silenciarlos a todos para ahí poder, allí, ¿sí? Listo, chiquillos. Dentro de las posibilidades que me escribieron en el chat, dice lo siguiente. Dice, 1, a ver, Claudio González dice, para la 1, y dice, Manuel avanzó al 4.º nivel de sus videojuegos y desbloqueó las armas. Bien, 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 bien. La primera lo completamos con The Last of Us. Gracias, Brian. Rafael López, avanzó. La 4 dice, yo quería tomar té, pero mi padre sirvió café. Muy bien. Matías Álvarez dice, la primera, Manuel avanzó en su videojuego y desbloqueó. Bien. No te encargué lápices ni libros. Bien. Mi mamá me encargó pan y paltas. Bien. Yo quería tomar té, pero mi padre me sirvió café. La tercera la podemos completar con. Ya, pan con paltas. ¿Ok? Bien, la cuarta la completamos con. Yo quería tomar té, pero mi padre me sirvió café. Bien, excelente. 1, logró desbloquear las armas. Perfecto. Manuel subió al 4.º nivel de su video, juego, y desbloqueó los niveles. No te perdí libros, sino libros. Ok, perfecto, chiquillos. Muy bien, ustedes acaban de mencionar un montón de palabras que, si ustedes se fijan, cumplen un propósito. Estas palabras que ustedes acaban de utilizar, ¿qué propósito cumplirán? ¿Ya? ¿O cuál es el nombre que llevan todas estas palabras que me sirven para unir ideas? Muy bien, Nicolás Rojas, muy atento el Nico. Nicolás Rojas dice, son conectores, muy bien. El nombre de estas palabras son conectores. Y como bien dice su nombre, ¿qué será un conector? ¿Para qué me servirá? Una palabra que une Palabras. una frase. Muy bien, une frases, une oraciones. María Gaete dice, conecta las frases, correcto. Ahora, 2 preguntas más. ¿Qué función cumple y cuál creen entonces que va a ser el objetivo de la clase de hoy día? Bien.
El nombre de las palabras son conectores. Muy bien, sí, correcto. Ahora estamos preguntando dos cosas. ¿Qué función cumplen los conectores y cuál entonces va a ser el objetivo de nuestra clase? Para Yo, conectar profe, las oraciones Para conectar o las las palabras. palabras para ¿Ya? que se entienda lo que quieres decir. Correcto, bien. Vamos entonces a utilizar estas palabras, los conectores, para unir palabras, para que se entienda lo que vamos a decir. Recordar la función de conectores, dice conectar oraciones para que tengan sentido. Excelente. Específicamente hoy día vamos a aplicar el uso de conectores de dos tipos. Existen dos conectores, los adversativos y los sumativos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Brevemente, atención. Damas y caballeros, como bien ustedes ya lo dijeron, ¿qué es un conector? Vamos a ver lo que dice el diccionario, ¿ya? ¿Alguien me podría leer esto que está aquí? Me levanta la manito y yo le doy la palabra. Levante ahí la manito y yo le puedo dar la palabra para que me pueda ahí colaborar. Valeria Perdomo, hoy hace tiempo que no escuchábamos a la Valeria. Valeria, ahí tienes la palabra en este preciso momento y te pedimos que nos puedas ayudar a leer lo que está apareciendo en pantalla, por favor. Ok. Descripción o definición. Según el diccionario de la Real Academia Española, RAE, los conectores se conocen también como conectores textuales o discursivos, marcadores u operadores del discurso. Los conectores pertenecen más propiamente a una clase discursiva o textual. Orientan la manera en que la oración o el fragmento oracional han de ser interpretados en relación con el contexto precedente o con las inferencias que de él se obtienen. Perfecto. Damas y caballeros, como ustedes acaban de escuchar ahí a Valeria, gracias Valeria, ¿cierto? Como usted puede ver ahí, y lo que dijo la Valeria, dentro de lo que dice allí el diccionario, poco se entiende, ¿cierto? Y si me creen, me dan un like, ¿cierto? Eso suena bien sacado de Google, dice Tomás Carillanca, pero no está sacado de la Real Academia Española, el diccionario. Ahora, para que no nos compliquemos del tema, mira, podemos definir, ¿cómo creen ustedes que podemos resumir esta definición que dice el diccionario? ¿Cómo se les ocurre? A ver, hagámoslo con un lenguaje más fácil, más entendible para nosotros. Bajemos un poco el lenguaje a lo Más que nos... simple. Más simple, exacto. ¿Cómo lo podríamos redactar más simple? Mira, Brian Oyola del séptimo C dice, palabras que se usan como conectores para oraciones. ¿Ya? Vayamos bajando más. Dice ahí que son conectores textuales, discursivos, ¿cierto? Que pertenecen a algo, orientan, ¿ya? ¿Cómo lo podríamos ir redactando? Yo creo, o lo que sugiero yo es lo siguiente, miren. Ustedes pueden cambiar esto, pero yo propongo lo siguiente. Dice que los conectores unen las diferentes ideas que conforman una oración y permiten al lector ir desarrollando una idea clara de lo que va leyendo. ¿Les parece que esta se entiende un poco más que lo que está arriba? Coméntenme ahí por el chat. Díganme si sí, si no. Rafael López dice que sí, con Z. Sí. Bien. ¿Cierto? Se entiende un poquito más. Entonces, los conectores, lo que quiere decir el párrafo anterior es esto, que los conectores va uniendo las ideas que hay en una oración y que nos van a permitir, ¿cierto?, desarrollar una idea clara de lo que estoy leyendo. Ahora, ponga atención. Nosotros hemos hablado de dos tipos de conectores. Ponga atención a la pantalla. Tengo por una parte los conectores que son aditivos. La palabra aditivo viene de adición. Las adiciones que ustedes hacen en matemáticas son sumas. Por lo tanto, ¿qué serán los conectores de adición? A ver si ustedes pueden sacar la definición propia. Son bueno, podría ser que sean los conectores que se ponen, pero no son necesarios colocarlos.
Ya, que se ponen, pero no son necesarios colocarlos. A ver, arreglemos un poquito más la idea. ¿Qué es lo que me quieres decir con eso? Que se pueden colocar, pero la frase va a ser la misma. Ya, se colocan y la frase es la misma, ¿ok? Pero yo ocupo un conector aditivo, ¿cierto? ¿Pero para qué? Referente al mensaje que yo quiero transmitir, Kiara. Si yo tomo como referencia lo que dice la Chiara, entonces un conector aditivo serviría para mejorar la frase. Para mejorar la frase, ya, muy bien, serviría para aumentar lo que estoy diciendo. Aumento el mensaje, ¿cierto? Le agrego cosas. Bien, nos sirve para eso. Y también tengo, por otra parte, excelente ahí los aportes, tengo los adversativos. La palabra adversativo viene de adversario. ¿Qué nos querrá decir? María Gaete dice, los que te ayudan a agregar otra frase para que tenga más información, por ejemplo, debido a. Bien, María Gaete. ¿Cierto? Tengo ahora acá todo lo demás. Profe, da más información. Ahora tengo los adversativos. Los adversativos tienen que ver con lo demás. Ahora, si ustedes dividieran, tengo aquí 4 conectores. Divídanlo en conectores aditivos y en conectores adversativos. Anótenme ahí en el chat, ¿cuáles serían aditivos y cuáles serían adversativos? Estamos pasando esto para poder redactar mejor, ¿cierto? Ese es el objetivo. Sí. Entonces, tengo aquí entonces los conectores. Tengo 4 conectores. Tengo 2 que son, perdón, tengo 2 que pueden ser aditivos y 2 que son adversativos. Pero ¿cuál sería cuál? El aditivo me indicaría algo, el mensaje me lo va a sumar, me lo va a aumentar. Voy a seguir transmitiendo el mismo mensaje. Y lo adversativo es como decir lo contrario. Lo mismo, pero al revés. Lo mismo, pero al revés, diría el Chavo del 8. Es lo mismo, pero no es igual. Podría ser además y sin embargo. ¿Adversativo o Podría ser aditivo? aditivo, parece. ¿Ya? Aditivos podrían ser, dice acá, sin embargo y asimismo. Robert Nall dice que los aditivos nos van a conectar las palabras. Bien, Scarlett podrían ser aditivos. Vamos a ver entonces. Si yo divido acá, tengo el primero. Además, sería aditivo porque me indica una cantidad. Yo estoy sumando cosas al mensaje. Pero sería adversativo porque me indica, espérate, hay un cambio de idea, pero adversativo. Sin embargo, sería también adversativo porque voy a cambiar la idea o voy a reformular la idea, ¿cierto? También tengo asimismo, que ese sí sería sumativo, más bien dicho, aditivo, porque me indicaría algo más. Pobre perrito, no golpeen al perrito. Entonces allí tengo 2 tipos de conectores, aditivos y adversativos, ¿cierto? Los felicito ahí a los que están anotando ahí en el chat, muy bien. Avanzamos entonces. Miren, chiquillos, los conectores aditivos, ¿ya? No es, como diría alguien por ahí, no es nada más ni nada menos que marcan una relación de adición. Conecta las ideas, refuerza la idea, ¿cierto? Y todos los conectores aditivos son estos que aparecen aquí en pantalla, ¿ya? Fíjense bien, dice, algunos de ellos son a decir verdad, además, y también, analógicamente. Ya ahí puse varios como a modo de ejemplo para que ustedes los tengan. Ya vamos a ver un ejemplo. Dice, Francisco compró los boletos, visitó el museo, tomó café con una amiga. Jale, parece que Francisco algo tenía con la amiga. Además, pasó al supermercado. Si usted se fija en el mensaje que está transmitiendo la oración, ¿cierto? Y que está hablando de Francisco, ¿cierto? Está dando una enumeración de ideas o de cosas que él está haciendo. Entonces, claramente, él, para finalizar la frase o la oración, va a utilizar un conector aditivo. Dice, además, pasó al supermercado, indicando que está ordenando ideas. ¿Se fijan? Ahí tenemos ejemplos de conectores aditivos. Entonces, atención, fíjense bien en esta imagen. Yo pregunto lo siguiente, ¿qué elemento gráfico está presente en todos estos conectores? Fíjense bien, ¿cuál será el elemento gráfico?
¿Cuál será el elemento gráfico? Ahí puede usted analizar, ver, fíjese bien, fije su mirada en cada uno de los conectores. Hay un elemento gráfico que está ahí presente. ¿Me lo escriben en el chat o me lo dicen verbalmente? Ahí acabo de activar los micrófonos para saber. ¿Qué elemento gráfico estará ahí? Y. A ver en el chat. Ya. Analógicamente, ese es un conector, pero al lado de la palabra analógicamente hay un elemento gráfico. ¿Cuál será? Scarlett, vamos Scarlett. ¿Cuál será ese elemento gráfico? ¿Que terminan en vocales? Ya, pero eso es parte de la palabra. Yo estoy preguntando por un elemento gráfico. Vamos, chiquillos, yo sé que ustedes saben. ¿Qué dijeron por ahí? Encima. Encima. Encima es un conector. Excelente, pero me falta algo más. ¿Cuál es el elemento gráfico que está allí? Fíjense, todas las palabras que están allí van acompañadas de un elemento gráfico. Además. ¿Ya? Una coma. Muy bien. Excelente, una coma. Fíjense, todos los conectores van acompañados, después de haberlo escrito, de una coma. Porque me va a hablar algo que yo voy a adicionar, voy a aumentar, voy a sumar una idea. Y cuando yo estoy enumerando ideas, ¿ya? Voy a utilizar siempre una coma. Felicitaciones ahí. ¿Quién dijo eso de la coma? Yo. ¿Quién? Yo. Karin. Matías. Ah, muy bien. Felicidades. Gracias por ahí estar atento. Entonces, atención, avanzamos. También tenemos que, atención, si ya vimos que los conectores aditivos ya son los que están ahí, pregunto yo, aquí tenemos 3 ejercicios. Vamos, chiquillos, anoten en el chat 1, 2 y 3, ¿cuál será el conector más apropiado, aditivo, que yo pueda utilizar para estas 3 oraciones? Vamos, estamos aprendiendo hoy día de los conectores aditivos y adversativos, ¿cierto? Puede anotar ahí en el chat 1, 2 y 3 y anota las palabras, los conectores aditivos que pueden funcionar. ¿Ya? Muy bien, dice Brian Oyola, perdón, quiero leer desde el principio. Escala de Aguilera dice, pues, el número 1, y. Bien. Lucas dice, también podemos, además. Brian Oyola, además. Marco, y. Karen Castro, y. Edwin Baltasar dice, por si fuera poco. Excelente. Nicolás Rojas, además. La 1, además. Y, además. Correcto. Bien. En el segundo, chiquillos, algunos dicen, además. Bien, y inteligente. Ojo que si ponemos y inteligente, estamos reiterando una palabra, ¿cierto? Entonces miren, pongan bien, felicito ahí todos los que están ahí anotando, ya están anotando la tercera. Excelente. Mire, yo puse algunos acá para que ustedes los pudieran tener así como referencia, ¿cierto? Como referencia. ¿Ya? Como referencia yo puse acá algunos que podríamos, por ejemplo, usar nosotros esto. En realidad, están destruyendo el planeta. De hecho, están destruyendo el planeta. También están destruyendo el planeta. ¿Se fija? También coloqué, por ejemplo, tú eres muy simpático. Encima, inteligente. Además, inteligente. Es más inteligente, ¿cierto? Ahí tenemos varios conectores. Y también puse acá, les hablaré de la amistad y del amor al prójimo. O también podría usar sobre todo del amor al prójimo o en el fondo del amor al prójimo. Si ustedes se fijan, generalmente nosotros usamos estos 3 conectores que son los más populares, también, además e y, pero tenemos otros más que nos pueden servir para poder aumentar nuestra redacción de un texto, ¿cierto? Así que, por ejemplo, Daniel Sumario dice, tú eres muy simpático, pero inteligente. Atención con el pero, porque si yo ocupo el pero es un conector adversativo. Por lo tanto, no me estaría sumando, sino que estoy restando una cualidad. ¿Cierto? Ahora,
Bien, chiquillos, los felicito. Vamos a ver los conectores adversativos, ¿cierto? Ahora, atención a estas características, porque los conectores adversativos, ¿cierto? Van uniendo ideas, ¿cierto? Van expresando juicios, porque vamos cambiando la idea, ¿cierto? Y la oposición puede ser total o podría ser parcial. Por ejemplo, miren, no iré el lunes, sino el martes. ¿Se fija? Ahí hay un juicio, y quiere decir que yo tomé la decisión de no ir un día, sino que voy a ir otro día. Y dentro de los conectores adversativos tengo pero, si no, más que, más, aunque, sin embargo, no obstante, por el contrario, antes bien, sino que, entre otros. ¿Ya? Estos son como los que más populares tenemos. Ahora, entendiendo que el adversativo es distinto, aquí hay 3 oraciones más. ¿Cuál creen ustedes? Vamos aplicando esto. ¿Cuál sería el conector adversativo que iría acá? A ver. La 1 dice si no. Bien. No comí lentejas, sino porotos. Excelente. Brian, ese fue la Karen Castro. Brian Oyola dice con pero. No comí lentejas, pero que porotos. ¿Ya? No comí lentejas ni que... Ni que porotos. Como todo el mundo. El zapallo de los zapatos. Claro. Yo, la segunda puede ser pero. Pero el zapallo me hace mal. Muy bien, también. La 2 también es pero. La 3 dice y. Caminaré solo la ladera del cerro y me iré con cuidado. Excelente. Bien. Muy bien. Si ustedes se fijan, voy a colocar acá todas las otras ideas. Ahí tenemos, por ejemplo, no comen lentejas, sino que porotos. O no obstante, que porotos. Ahí podríamos reemplazar el que o sacarlo y también nos cambiaría la frase. Como de todo, pero el zapallo me hace mal. O también podría poner como de todo, aunque el zapallo me hace mal. ¿Cierto? Pensé estas oraciones para los mañositos. ¿Cierto? Caminaré solo la ladera del cerro. ¿Cierto? Antes bien, me iré con cuidado. O también podría poner, sin embargo, me iré con cuidado. Esta oración la hice porque yo vivo justo al lado de un cerro. Entonces me acordé de eso. ¿Ya? Entonces, si usted se fija todo esto, ¿cierto? Que tenemos acá, nos van sirviendo entonces los conectores, ya sea aditivos, ¿cierto? Que va sumando ideas, y tenemos también los conectores adversativos que emiten juicio y que va cambiando la oración. Ahora, para ver si hemos entendido completamente la clase, anótenme allí, y ojalá hágalo en un puro post, 2 oraciones con las que usted pueda utilizar un conector aditivo y un conector adversativo. ¿Ya? Lo puede hacer así o lo puede decir verbalmente. ¿Ya? Ahí usted me pide la palabra para yo poder darle la palabra. ¿Ya? En el chat, sí, por supuesto. Ya estamos ya terminando, concluyendo ya la clase. Así que le invito a que usted pueda ahí conectar. Robert Nalmaitre ahí nos pidió la palabra. Ya, Robert Nal. 2 palabras, Robert. O sea, 2 oraciones, donde una sea aditivo y el otro adversativo. Ahí te activé el audio, Robert Nal. Ya. Profe, todavía no tengo ninguna idea todavía. No entendí. No entendí, Robert Nal, tu pregunta. ¿Me la puedes escribir por el chat mejor? Brian Oyola dice, oración con un adversativo. Dice, juego con mi perro, no obstante, me muerde. Oh, sí, bien empleado. Escala Aguilera, compré un reloj, aunque se hizo tira. Excelente. Muy bien, Scarlett. Alex Enchandía, yo no vi directos, aunque el de reviews, sí, bien. Matías Álvarez dice, yo después de mi clase prenderé mi Nintendo Switch, aunque veré videos. Excelente, bien. Marco Rodríguez, fui a jugar Play,
pero no me dejaron. Oh, muy bien, Marcos. ¿Se fijan cómo usamos los conectores en nuestro diario vivir? Brian Oyola dice, oración editivo, yo sé volar en realidad. Es mentira. Bien, en realidad es mentira. Aditivo, el en realidad está cuestionado porque sería adversativo, porque como que quiere decir algo distinto. Dice Daniel Sumara, hoy quería salir, pero hay cuarentena. Muy bien. Robert Almaitre, adversativo, como todo el mundo, a mí no me gusta el brócoli. Bien, excelente. Claudio González, iré a jugar Play, pero mi mando está descargado. Excelente. Terminé la clase, pero me fui a dormir. Excelente. Alexia dice, yo tengo polola, pero no existe. Muy bien. Oye, chiquillos, qué bien. ¿Se fijan cómo uno lo puede ir pasando bien con todo esto de los conectores? Y hoy día, nuestro objetivo de clase, ¿cuál fue? Voy a invitar a que puedan ahí ustedes abrir sus micrófonos para que me puedan ayudar. Damas y caballeros, ¿cuál fue el objetivo de nuestra clase de hoy? Los conectores, Aplicar los profe. conectores. Bien, Madriu y Xiomara. Xiomara, cuéntanos tú y después Madriu. Aplicar los conectores. Muy bien, aplicamos los conectores. ¿Qué tipo de conectores vimos en esta clase? Habían dos, ¿cierto? Pueden ayudarse otros, los demás pueden activar su micrófono. Oye, siguen llegando más ideas, ¿ah? Siguen llegando más ideas. Dice... Conectores aditivos y adversativos. Muy bien, Rafael López, conectores aditivos y adversativos, ¿cierto? Y se fijan que estos conectores, al fin y al cabo, los usamos para nuestro diario vivir. Entonces, nuestra clase de hoy día, chiquillos, trató de analizar, ¿cierto? Conocer los conectores aditivos y adversativos, los clasificamos, ¿cierto? Mira todo lo que hicimos. Los clasificamos y luego los aplicamos en oraciones, ¿ya? Esto es muy importante, porque de esta manera, cuando nosotros redactamos, ¿ya? Cuando nosotros redactamos, nos evitamos de usar solamente el conector y. Muchas veces cuando yo he revisado algunos trabajos, ¿cierto? El conector que más utilizamos exageradamente, y me incluyo, es el conector y. Y nos olvidamos de que hay comas, nos olvidamos de que existen otras palabras que me sirven para unir ideas, como los conectores aditivos o los conectores adversativos. Damas y caballeros, les agradezco mucho su tiempo, el que estén hoy día conectados con nosotros, ya a prepararse. Esta semana, como ustedes pudieron ver, la clase no tenía una actividad para entregar al hogar, así que aprovechen este tiempo para ponerse al día en aquellas cosas que tienen pendientes, ¿cierto? Para la asignatura de lenguaje, y les invito a que puedan ya todos tener esta clase presente siempre cuando tengan que redactar. ¿Qué vimos hoy día? Los conectores adversativos y los conectores sumativos. Aditivos, me da por decir sumativos, eso es de matemática. Los conectores aditivos y los conectores adversativos. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes. Espero que tengan una excelente jornada y un buen inicio de semana. Y si alguien tiene duda o consulta, puede permanecer con nosotros y los demás quedan liberados. Chiquillos, esta fue su clase de lenguaje. Nos encontramos la próxima semana y nos vamos con esta cancioncita que siempre está ahí para animarnos. Esto es Happy. Que estén bien. Si alguien tiene duda o consulta, es su momento de preguntar. Pregunte. ¡Bravo! Dile que el profesor. Si tiene duda o consulta, puede preguntar. ¿Sí, me puedo ir? Sí, por supuesto, quedan liberados. ¿Ah? Ya. Pueden salir bailando si quieren, ¿ah? Por desayuno. Eso. Que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. ¿Está bailando? Obvio. Tengan un buen día, cuídense. Cariños a todos. Gracias a la tía Margarita por su ayuda.